Supercoaching. La llave a la abundancia es confluir circunstancias limitantes con pensamientos ilimitados. Marianne Williamson. No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. María Zambrano. Dentro del gremio del desarrollo personal, me voy a detener en uno que conozco de cerca y en el que abundan especialmente los vendehumos: el coaching. Como en cualquier profesión, hay coaches buenos, regulares y malos. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que han cosechado una mala reputación generalizada por diversas razones que iré exponiendo. El coaching es una profesión que tiene su origen en Estados Unidos, en el mundo del deporte. Coach significa entrenador, donde surgió para buscar la excelencia en los resultados y mejorar el rendimiento deportivo. Enseguida esta idea se trasladó al entorno empresarial y personal, enfocada a la consecución de objetivos, proyección hacia el futuro y la mejora continua. Con los años se ha ido profesionalizando y han aparecido decenas de asociaciones con la finalidad de dotarlo de estructura y rigurosidad, aunque esto no ha evitado que se haya diversificado hasta tal punto que existen casi tantos tipos de coaching como coaches. Haciendo una búsqueda rápida a mi alrededor, he encontrado coaching ontológico, teológico, evolutivo, estratégico, natural, por valores, esencial, transaccional, cuántico, estructural, espiritual, existencial, transformacional, sistémico, mindful, breve, wingwave, con caballos y su versión cañí, Tauro Coaching. Estos, a su vez, se pueden subdividir según el ámbito en el que se encuadren: Life, Executive, habilidades, Performance, Career, Business, Confidence, energizante, Leadership, Life Change, Life Purpose, Talent, Parenting, Health, Fitness, Seducción, Ventas, Sexual, para TDAH o para la jubilación. Al tratarse de una disciplina nueva y no reglada, se puede adaptar al gusto del consumidor, ya que de alguna manera cualquier ámbito de la vida es coachable. Cuando me adentré en el coaching, ya tenía bastante experiencia con toda la jerga New Age, y me sorprendió que éste estuviese tan empapado de ella, con enfoques sobre lo espiritual y el crecimiento personal comunes, e incluso con prácticas idénticas en ambos. En mi investigación empecé a entender los motivos. Tim Gallwey, considerado padre del coaching, publicó el célebre The Inner Game of Tennis, del que vendió más de 1 millón de ejemplares, y con el que puso muchas de las bases del coaching, tal y como nos ha llegado en la actualidad. Gallwey fue un ferviente discípulo de Prem Rawat, conocido gurú en los años 70, hijo del gurú Maharaj Ji, fundador de la secta Misión Luz Divina, y al que Gallwey dedicó su célebre libro después de vivir en su ashram en celibato y practicar las meditaciones del gurú, que, según Gallwey, fueron esenciales para descubrir el poder de su inner game. En dicho libro aparecen frases obvias y de tintes newageianos del tipo: el oponente que habita en la cabeza del propio jugador es más formidable que el que está al otro lado de la red. Estas premisas, tan sugerentes como poco contrastadas, fueron la base de muchas de las premisas del coaching que vino a partir de ese momento, como por ejemplo la total preponderancia del individualismo representado en frases del tipo: cualquier cosa que ocurra es por responsabilidad de uno mismo, o está en nuestras manos conseguir cualquier reto. Igual pasa con las técnicas inspiradas en la espiritualidad hindú, de la que Gallwey aprendió, como por ejemplo discernir entre el self reflexivo y el self-ejecutor en la práctica del deporte, que han sido desestimadas por la mayoría de entrenadores en la actualidad, porque son contradictorias. Por un lado se realizan para pensar menos, pero por otro son estrategias de pensamiento, por lo que complican más la práctica deportiva y no aportan mejoras probadas de rendimiento. Al inicio de mi andadura por el coaching, me sedujeron esas promesas increíbles que describían los flyers de los cursos. Conseguir las metas que te propongas. Superar creencias limitantes que impiden desarrollar tu potencial. Atraer la abundancia y el éxito a tu vida. Recuperar el control de tu vida y de tus emociones.
aumentar el grado de conciencia transformando la persona que eres ahora. Mejorar el rendimiento mental en la mayoría de actividades. Crecer y transformarte interiormente. Desarrollar la inteligencia emocional y deshacerte de las relaciones tóxicas. Encontrar el sentido mediante tu propósito vital y profesional. Deshacerte de bloqueos y dirigirte hacia tus sueños. Llegar a ser la persona que siempre has querido ser. A tenor de estas promesas, pensé que de allí solo podía sacar beneficios, ya que era como comprar un billete solo de ida al país de los winners, ese lugar al que obviamente yo debía pertenecer. ¿Había encontrado por fin la panacea del crecimiento personal? Tenía muchas dudas sobre todo aquello y necesitaba aclararme sobre dos cuestiones. En primer lugar, aunque los coaches lo negaran, se adentraban casi siempre en ámbitos propios de la psicoterapia, lo que suponía intrusismo profesional y un riesgo evidente, ya que la mayoría no estaban formados adecuadamente para abordar psicopatologías. En segundo lugar, observaba a menudo métodos y abordajes que parecían muy atractivos, pero de los que se desconocía si su eficacia era real, ya que no había pruebas fehacientes de que funcionaran, o simplemente ya se consideraban obsoletos en la actualidad. Si realmente quieres hacer algo, encontrarás la manera. Si no, encontrarás excusas. Frases lapidarias como esta del coach Jim Rohn son muy habituales en el coaching. En ella se deduce que la consecución de objetivos parte del presupuesto de que si el cliente realmente quiere, podrá conseguirlo, aduciendo que es una cuestión de tener clara la misión, cuáles son sus valores, establecer un compromiso firme y hacer uso de su fuerza de voluntad. Este tipo de afirmaciones tan seductoras, además de naifs, son contraproducentes, ya que no solo no contribuyen a empujar a la persona hacia sus objetivos, sino que la frustran porque piensa que todo es por su culpa, que es idiota o simplemente perezosa. Este tipo de fundamentos ilusorios, tales como querer es poder o los límites los marcas solo tú, de gran parte del coaching, lleva a intentar inducir cambios en la persona a través de un control racional de la voluntad, cuando la mayoría de las veces sufrimos por reacciones emocionales incontroladas que no nos gustaría tener. Hace un par de años, un conocido coach, autor de un par de libros, durante un taller nos planteó un ejercicio que consistía en visualizarse uno mismo cada mañana con una aura positiva emanando del cuerpo para el resto del día, después de realizar un mapeo corporal y poner atención en la respiración. Se trataba de un ejercicio sencillo con algún parecido a los anclajes que se realizan en programación neurolingüística, y me convenció de que podía ser beneficioso, hasta que el coach sacó a relucir el vendehumos que llevaba dentro. Si realizas este ejercicio cada día, te puede cambiar la vida. El problema es que solo un 7% de la gente lo hace. ¿De dónde salía ese dato? Era completamente indemostrable. Al coach le servía para recordarnos de nuevo que si no cambias de vida es porque no lo deseas lo suficiente. La herramienta está a tu disposición. En general, el coach en su ceguera por el crecimiento no acepta que uno pueda desear ir tirando o seguir viviendo en la zona de confort que le hace feliz. El coach cree profundamente que la vida empieza al final de tu zona de confort, por lo que difícilmente aceptará que te quedes tranquilamente en ella, aunque así lo desees. El concepto de zona de confort ha sido pervertido y mal utilizado, ya que la zona de confort que te hace infeliz tendría que llamarse de hecho zona de disconfort. No olvidemos que el cerebro es vulnerable y necesita seguridad, pero las hordas de coaches aparecen por todas partes empujándonos a abandonar una zona necesaria para la salud y en la que pisamos firme. Así que según avanzaba mi formación en esta disciplina, aumentaba mi ansiedad. Seguramente carezco de voluntad. No lo deseo suficientemente. Soy incapaz de seguir mi pasión, pensaba para mis adentros. Me resultaba curioso porque no había nadie que me obligase a exigirme y machacarme, por lo tanto, debía ser mi superyo freudiano internalizado que me machacaba. No era más que otra oveja seducida por la filosofía de rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Entonces el coaching, llamado a ser una rama humanista del desarrollo personal, respondía a los parámetros del capitalismo más salvaje,
producción, eficiencia y beneficio máximos sin rechistar. De hecho, el sector de los coaches creció exponencialmente en la década de 1990 a raíz del fin del empleo vitalicio. AT&T organizó en 1994 un evento de motivación para su personal de San Francisco llamado Éxito 94, que empezó el mismo día en que la empresa anunció un plan para despedir a 15.000 trabajadores durante los 2 años siguientes. Richard Reeves, reportero del Times, contó que el mensaje central del orador más destacado de aquel evento, un animadísimo predicador cristiano llamado Zig Ziglar, fue: «Tú eres el responsable. No le eches la culpa al sistema. No le eches la culpa al jefe. Trabaja más y reza más». En la sociedad del rendimiento existe una generalización de presión y culpabilización que a menudo deriva en depresión. Todo el mundo siente que se le exige por encima de sus posibilidades, que no da la talla, se castiga por no rendir lo suficiente. Por todo esto, la patología de la época es la depresión o la adicción. El estado perpetuo de activación, de euforia, de búsqueda de nuevos retos, termina siendo un acto de maltrato hacia nuestra propia naturaleza que deriva en burnout en muchas personas. Como recuerda el psicólogo Stephen Bryars, el aspecto más tóxico de nuestra obsesión por establecer retos constantemente es la implicación de que siempre tenemos que estar en algún otro lugar, ser algo más, hacer más. Lo que somos de alguna manera nunca es suficiente. Bryars asegura que toda esta obsesión por el cambio y por alcanzar objetivos pone en jaque aspectos tan delicados como la propia identidad y ciertos funcionamientos del cerebro, que es un órgano conservador y vulnerable, según demuestra la neurología. Todo ello no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que el coaching tiene su origen en el alto rendimiento de deportistas y, por tanto, está fundamentado en conseguir el rendimiento máximo para llegar al puesto más alto del podio, pagando un alto precio si hace falta. Este afán por el rendimiento se quiso trasladar al crecimiento interior para alcanzar ciertos objetivos vitales y profesionales. Si el pensamiento positivo era el tirano de la felicidad, el coaching se convirtió en el tirano de la acción, pero de la acción compulsiva. No están permitidos el descanso, ni la queja, ni la pataleta, ya que serás tildado de inmaduro y débil. Tampoco están permitidas la contemplación, la pausa, ni la renuncia. De hecho, a la contemplación la han llamado mindfulness, que no puede hacerse por el simple hecho de parar, sino que, de fondo, está la mejora del rendimiento y regresar al sistema de la manera más productiva posible. El coach vende el pueril «fracasar está bien», cuando en realidad todo se dirige a minimizar la incertidumbre y el error, seguramente porque detrás habrá un empresario rindiendo cuentas. La virtud del coaching es que ha sabido maquillar el crecimiento empresarial de crecimiento personal. Y lo que tenía que ser una herramienta para aumentar el compromiso de los empleados con su camino vital y su satisfacción profesional, no es más que un nuevo engranaje de la maquinaria productiva. Incluso se han pervertido tanto los objetivos por el que fue creado el coaching, que las propias personas han pasado a ser su objetivo principal en forma de conseguir más clientes, más producción, más ventas. Y encima, ¡qué duro ser coach! Este se tiene que presentar siempre delante de los demás como una especie de superhumano invulnerable, un modelo a seguir que se ha transformado a sí mismo, repleto de virtudes, perfecto y con un gran autoconcepto. Se siente obligado a exhibirse sin fisuras, capaz de cualquier reto, con una misión muy clara en mente y palabras como miedo, vergüenza, envidia o debilidad están prohibidas para él. Tiene que mostrarse como este superhumano liberado de todo apego, proactivo, asertivo, resiliente, con control total de sus emociones y siempre dispuesto a salir de la zona de confort y dar la mejor versión de sí mismo, sin perder la sonrisa ante las adversidades, con buen ánimo y actitud positiva, ya que, ¿qué son las crisis, sino oportunidades para crecer? Esta autoexplotación acaba secando por dentro al pobre coach, que no tiene otra salida que desconectarse de su mundo emocional. De ahí que haya algo de gélido, pétreo y de autómata en ellos, en sus gestos y reacciones. Al final, no son más que otros adultos fake. Unos mentirosos compulsivos obligados a aparentar una actitud perfecta ante cualquier situación con el autoengaño de que ser coach
es su propósito vital. Ante esta necesidad de invulnerabilidad del supercoach, de nuevo Briers recuerda que el grado en el que somos afectados e influenciados por otras personas es bastante aterrador realmente, pero es igualmente inquietante nuestra conjura por creernos la engreída fantasía que somos intocables y capaces de manejar a nuestro antojo nuestras propias reacciones ante cualquier encuentro. Este espíritu transformador del coaching, de convertirnos en superhumanos, en seres capaces de todo, sin límites, con un control total sobre nuestros actos, emociones y pensamientos, además de un maltrato hacia la persona, conduce a una alienación de la realidad. La gran mayoría de los parámetros que nos rigen no podemos controlarlos, como las enfermedades, la genética, el entorno socioeconómico en el que hemos crecido, el temperamento, el carácter, las relaciones e interacciones que establecemos a lo largo de la vida, los valores heredados y adquiridos, la calidad de nuestros neurotransmisores, las adicciones, las tendencias, los apegos y las preferencias. Incluso factores aún menos controlables o predecibles, como puede ser un desastre natural, una guerra o la caída de un meteorito en tu ciudad. De hecho, ya vimos que controlar los pensamientos y las emociones para que sean lo más positivas posibles no solo no era viable, sino que resultaba casi siempre contraproducente. Que no se me malinterprete. No creo de ningún modo que debamos limitarnos inútilmente, ni dejar de esforzarnos para alcanzar nuestros objetivos, ni que la voluntad no sea una fuerza poderosa, por ejemplo, para escribir un libro. Lo que afirmo es que muchas de las estrategias que plantea el coaching para inducir cambios resultan estériles o pueden sostenerse durante un periodo de tiempo muy breve. Como nos recuerda Byung-Chul Han, la creencia «querer es poder» ha calado popularmente ya que la positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. De este modo, el inconsciente social pasa del deber al poder. Entonces, más que preguntarnos si querer es poder, la verdadera incógnita sería averiguar si no se quiere porque no se cree que se pueda.